Hay un número que ningún banco, ningún asesor y ningún canal de finanzas personales te ha puesto en la cara. Ese número es 47, la edad promedio en que el latinoamericano de clase media descubre que su estrategia de jubilación tiene un hueco que no puede cerrar corriendo más rápido, y lo descubre exactamente cuando ya no tiene tiempo suficiente para usar la única herramienta que realmente mueve el resultado final. Ahora mismo hay millones de personas en México, Colombia, Argentina y España que han hecho todo bien, contribuyen cada mes, no retiran, no especulan con criptomonedas, revisan su cuenta trimestralmente y ven un número que no sube tan rápido como debería, y la conclusión que sacan, la que cualquier persona racional sacaría, es que el problema está en la tasa de rendimiento, que necesitan un mejor fondo, un portafolio más inteligente, un asesor con mejor algoritmo. Eso es exactamente lo que el sistema financiero quiere que pienses. Porque mientras buscas el fondo correcto, no estás mirando el único número que controla tu resultado final. Y ese número no es la tasa de rendimiento. Es el momento exacto en que tu capital acumulado empieza a trabajar más que tú. Hay una fecha calculable, no es una metáfora, es aritmética pura. Y la mayoría de los planes de jubilación en América Latina están configurados para que llegues a esa fecha demasiado tarde para que te sirva de algo. Quiero que tengas una imagen mental que vas a necesitar durante todo este video. Imagina que contratas a un segundo empleado. No descansa, no pide vacaciones, no negocia salario, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero hay una condición: durante los primeros 10 o 12 años de su contrato, produce tan poco que casi no lo notas. Luego, en un punto específico y calculable, su productividad se dispara. Empieza a generar más valor mensual que lo que tú mismo aportas. Y si lo dejas trabajar sin interferencia, en la última década antes de tu jubilación, produce más riqueza absoluta que todo lo que tú contribuiste en los 20 años anteriores combinados. Ese empleado es tu capital acumulado, y el problema no es encontrar uno mejor. El problema es que la mayoría de la gente lo contrata con un salario inicial demasiado bajo para que alcance su velocidad de crucero, o lo despide exactamente cuando estaba a punto de volverse imparable. En unos minutos te voy a mostrar un dato de una firma que lleva 3 décadas midiendo exactamente cuánto dinero destruyen los inversionistas promedio, con decisiones perfectamente racionales tomadas en el momento equivocado. Un número que cambia para siempre cómo ves cada caída del mercado. Pero primero necesito que veas la matemática real. Todos los cálculos de este video asumen un rendimiento anual del 8%, no 10, no 12, 8, conservador, documentado, alcanzable con fondos indexados disponibles hoy en cualquier plataforma accesible en toda América Latina y España. $100 al mes, 8% anual, 10 años, $18,300. De esos, 12,000 los pusiste tú, 20 años, 59,000. Ahora el mercado contribuye más en términos absolutos que tú, 30 años, 148,000. El mercado puso el triple de lo que aportaste, sin que movieras un dedo. $400 al mes, 10 años, 73,700, 20 años, 235,600, 30 años, 596,000. La tasa de rendimiento es idéntica, el tiempo es idéntico, la única variable que cambió fue la cantidad mensual, y el resultado final se multiplicó por 4, no por 4%, por 4. El sistema financiero te tiene obsesionado con la tasa de rendimiento, porque eso es lo que venden. El fondo de alto rendimiento, la cartera optimizada, el asesor con algoritmo propietario, ninguno existe para hacerte rico. Existen porque la diferencia entre un fondo indexado con comisión del 0.03% y uno activo con comisión del 1.2% es exactamente eso. El 1.17 que te cobran a ti se lo depositan a ellos año tras año sobre tu base creciente. Voy a ser específico, tienes $100,000. La diferencia entre el rendimiento neto del 8% y del 6.8%, que es exactamente la brecha que documentó la firma Dalbar entre lo
lo que devolvió el índice y lo que capturaron los inversionistas promedio en 20 años es esta. Al 8% terminas con 466,000, al 6.8 con 369,000, casi $100,000 de diferencia, no robados por el mercado, no destruidos por una recesión. El costo de comprar después de que el mercado ya subió y vender después de que ya bajó de manera consistente durante décadas, porque nadie te explicó que el mercado se recupera de todo y que el problema nunca fue el mercado. El problema real, y este es el antidiagnóstico central de este video, no es tu tasa de rendimiento. El problema es que estás usando herramientas de fase 2 para resolver un problema de fase 1. Eso requiere explicación. Hay dos fases completamente distintas en la construcción de riqueza. Casi todo el contenido financiero que has consumido las trata como si fueran una sola. No lo son. Fase 1. Eres tú quien hace todo el trabajo. Los rendimientos existen matemáticamente, pero en términos absolutos son irrelevantes. 8% de 20,000 pesos son 1,600 al año, 133 al mes. Eso no cambia nada. Fase 2. Tu capital hace trabajo real. 8% de 500,000 pesos son 40,000 al año, 3,300 al mes. Un ingreso secundario real sin esfuerzo adicional. 8% de 1,000,000 son 80,000 al año, 7,000 al mes. Por encima del salario promedio mensual en México, Colombia y Perú, generado solo por el capital trabajando mientras duermes. El umbral entre fase 1 y fase 2 cae entre los 100,000 y 150,000 dólares acumulados, dependiendo de cuánto contribuyes mensualmente. Es calculable, gratis, ahora mismo, en cualquier simuladora de interés compuesto en internet. Y aquí está lo que el mercado financiero no tiene incentivo en explicarte. En fase 1, la palanca que mueve tu resultado no es el rendimiento, es la velocidad con que llegas al umbral. Esa velocidad depende únicamente de cuánto entra cada mes y qué tan temprano empieza a entrar. Con $100 al mes, nunca cruzas ese umbral en 20 años. 2 décadas en fase 1. El segundo empleado técnicamente contratado nunca a velocidad de crucero. Con $400 al mes cruzas el umbral alrededor del año 14. 16 años de fase 2 antes del año 30. Esos 16 años explican la diferencia entre $74,000 y $596,000. No el rendimiento, la fase. Ahora te presento a alguien. Se llama Ricardo, 42 años, Bogotá, gerente de proyectos en telecomunicaciones. Gana $4,800,000 pesos al mes, unos $1,200. Contribuye al fondo de pensiones obligatorio desde los 25. Hace 4 años abrió además un portafolio voluntario con $180,000 pesos mensuales. Nunca ha retirado, nunca ha cambiado de fondo por pánico. Ha leído libros, entiende el interés compuesto y su saldo actual de 45 millones de pesos, unos $11,000, lo tiene genuinamente frustrado porque no refleja años de disciplina real. Ricardo no está cometiendo ningún error. El problema de Ricardo no está en su estrategia, está en que a 180,000 pesos al mes llegará al umbral de fase 2 cuando tenga 53 años. Le quedarán 12 años de fase 2 antes de los 65 y 12 años producen un resultado muy diferente a 20 años de fase 2. Vuelvo a Ricardo al final. La solución para él no es heroica, no requiere sacrificio, requiere una decisión de arquitectura que puede tomar esta semana. Si este video te está dando algo que no encontraste en otro lado, suscríbete ahora, no como favor, porque el algoritmo de YouTube decide si seguir mostrando este contenido exactamente con esa señal. Sin suscripción, estadísticamente, este canal nunca vuelve a aparecer en tu feed aunque quieras. Y antes de cerrar este primer bloque, quiero que entiendas por qué este argumento, el de la fase y el umbral, nunca aparece en los medios financieros tradicionales. No es un accidente, no es una omisión involuntaria, es una consecuencia directa de cómo está construido el modelo de negocio de la industria financiera. Un fondo indexado con comisión del 0.03% no genera suficiente ingreso para sostener un equipo de ventas, pagar publicidad en televisión, ni financiar comparadores de fondos en línea que reciben comisión de referido. El producto que más te conviene comprar es también el que menos dinero produce para quien te lo vende. Entonces la industria sobrevive vendiéndote complementos
complejidad, te vende la ilusión de que el rendimiento es el número central. Te vende análisis, reportes, rebalanceo activo, acceso a mercados alternativos. Y mientras estás pagando por toda esa complejidad, el único número que realmente importa, cuánto entra cada mes y qué tan temprano empezó a entrar, sigue siendo exactamente el mismo. No es indignación gratuita, es la explicación de por qué Ricardo, con 4 años de disciplina real y un portafolio bien seleccionado, llega a los 42 sintiéndose frustrado en lugar de empoderado. Nadie le diseñó su trayectoria de fase 1 con el objetivo de llegar al umbral lo antes posible. Le vendieron un producto, le explicaron la tasa de rendimiento, le mostraron el gráfico que sube hacia arriba en 3 décadas y le dejaron descubrir solo, a los 42, que el gráfico solo llega a ese punto si el depósito mensual fue lo suficientemente alto desde el principio. Eso cambia en el próximo bloque. Entonces, si el rendimiento no es el número que mueve el resultado en fase 1, ¿cuál es la palanca real? Ya lo dijiste, la contribución mensual. Pero hay algo que nadie te explica sobre esa palanca, algo que hace que la solución sea completamente diferente dependiendo de en qué parte de tu vida financiera estás. Y es esto, en fase 1, cada dólar que entra temprano vale estructuralmente más que cualquier dólar que entra tarde, no un poco más, multiplicadamente más. Un dólar invertido hoy, a los 42 años, con 23 años por delante al 8%, se convierte en aproximadamente $6.30 al momento de la jubilación. Ese mismo dólar invertido a los 52, con 13 años por delante al mismo rendimiento, se convierte en $2.70. El dólar tardío vale menos de la mitad del dólar temprano, no porque el mercado funcione diferente, porque la geometría del crecimiento exponencial castiga la tardanza de manera despiadada y silenciosa. Esto tiene un nombre, se llama el valor temporal de las contribuciones, y es el argumento más poderoso disponible para cualquier inversionista en fase 1 que siente que su portafolio no crece lo suficientemente rápido. No necesitas un rendimiento más alto, necesitas que más dinero entre antes, porque cada mes de retraso en aumentar tu contribución no te cuesta ese mes. Te cuesta décadas de esa diferencia compuesta hacia adelante. Ahora viene el dato de Dalbar que prometí. Dalbar es una firma de investigación financiera de Boston que desde 1994 publica anualmente su análisis cuantitativo del comportamiento inversor. Lo que hacen es simple en concepto y perturbador en resultado. Comparan el rendimiento anual real del índice accionario de referencia con el rendimiento anual que capturó el inversionista promedio después de sus decisiones reales de compra y venta. No el rendimiento del fondo, lo que el inversionista realmente obtuvo. En el periodo de 20 años que terminó en 2023, el índice estadounidense de referencia devolvió aproximadamente 10.2% anual. El inversionista promedio en fondos de renta variable capturó aproximadamente 6.8% anual. Una brecha de 3.4 puntos porcentuales, que no es comisión, no es inflación, no es mala suerte. Es el costo de vender después de que el mercado cayó y comprar después de que ya subió, de manera sistemática durante 30 años de datos consecutivos. 3.4% suena manejable. Entonces hazlo concreto. $300,000 al 10.2% durante 20 años, aproximadamente 2.100.000. Al 6.8%. Aproximadamente 1.100.000. La diferencia es $1.000.000. No perdido en una empresa quebrada. No en una estafa. $1.000.000 evaporado en la brecha entre lo que el mercado devolvió y lo que el inversionista capturó porque tomó decisiones que sentían completamente racionales en el peor momento posible. Tu segundo empleado seguía trabajando. Tú lo mandaste a casa cuando más asustado estabas y lo recontrataste cuando ya había hecho el trabajo de la recuperación sin ti. Hay un mecanismo psicológico detrás de esto que tiene nombre científico. Richard Thaler, economista conductual y premio Nobel en 2017, lo describió en su investigación sobre lo que llamó la brecha de retroalimentación en la motivación financiera. Los humanos continuamos comportamientos que producen resultados visibles. Abandonamos comportamientos que aparentan no producir resultados.
El interés compuesto en fase 1 genera rendimientos tan pequeños en términos absolutos que caen por debajo del umbral perceptual, el nivel mínimo de output que el cerebro registra como progreso significativo. Tu cerebro lee no está funcionando. La lectura correcta sería funcionando exactamente como está diseñado, a una escala demasiado pequeña para sentirse todavía. Esa brecha entre la realidad matemática y la experiencia percibida es donde se toma la decisión más cara del ciclo de inversión. No la venta en pánico, aunque la venta en pánico es costosa. La decisión más cara en fase 1 es el cambio de estrategia. Identificas correctamente que algo necesita cambiar. Diagnosticas incorrectamente qué es ese algo. Pasas de un fondo indexado a acciones individuales. Rediriges varios meses de contribuciones hacia algo especulativo. Contratas un asesor con estrategia activa y ya no estás haciendo inversión de fase 1, estás especulando, actividad completamente diferente, con probabilidades históricas completamente diferentes. No hacer nada en fase 1 no es fracaso pasivo, es la decisión estadísticamente óptima, pero no parece una decisión, parece esperar, y esperar se siente como ignorar el problema. Volvamos a Ricardo, 42 años, Bogotá, 180,000 pesos al mes, frustrado con un saldo de 45 millones que siente demasiado pequeño para el tiempo invertido. Ricardo ha cometido un error, pero no es el que cree, no eligió el fondo equivocado, no necesita un asesor diferente. El error de Ricardo fue abrir su portafolio voluntario con el número que le pareció razonable en ese momento y nunca actualizarlo. 4 años después, su ingreso creció. Sus gastos fijos se reorganizaron y la contribución sigue siendo 180,000 pesos porque nadie le creó un sistema para revisarla. Aquí está el número que Ricardo necesita ver, a 180,000 pesos mensuales, con un rendimiento del 8%. Ricardo cruza el umbral de fase 2 aproximadamente a los 53 años, 12 años de fase 2 antes de los 65. Si Ricardo aumenta su contribución a 350,000 pesos mensuales, un aumento de 170,000, que es menos del 4% de su ingreso bruto mensual, cruza el umbral a los 48, 17 años de fase 2, 5 años adicionales de fase 2 sobre una base de capital mayor. La diferencia en el saldo proyectado a los 65, aproximadamente 200 millones de pesos adicionales, por una decisión que puede tomar esta semana en 15 minutos de navegación en su plataforma. Ahora necesito hablarte del problema que destruye los portafolios de personas que hicieron todo correctamente durante la acumulación. No es el mercado, no es la inflación, es algo que ocurre exactamente cuando el segundo empleado está más productivo y tiene un nombre que pocos inversionistas individuales conocen antes de que sea demasiado tarde: el riesgo de secuencia de rendimientos. Imagina dos inversionistas, idénticos en todo, mismo saldo al jubilarse, mismo portafolio, misma tasa de retiro anual, mismo rendimiento promedio durante toda su jubilación. Uno de ellos se queda sin dinero a los 17 años de haber dejado de trabajar. El otro muere a los 88 con más dinero del que empezó. La única diferencia entre los dos: ¿cuándo ocurrieron sus peores 5 años de rendimiento? Esto no es una paradoja, es la geometría del retiro forzado en mercados negativos. Mientras acumulas, una caída del mercado es un descuento. Compras más unidades al mismo precio de siempre. El segundo empleado adquiere más inventario barato. Una caída del 25% cuando tienes 40 años y 20 años de aportes por delante es matemáticamente irrelevante en el largo plazo. Las unidades se recuperan. Compraste más mientras estaban baratas. Cuando retiras, una caída del 25% en tu primer año de jubilación es potencialmente daño irreversible, porque te ves obligado a vender unidades en el piso para pagar renta y comida. Estás reduciendo la fuerza laboral del segundo empleado exactamente cuando está más vulnerable, y esas unidades vendidas a precio mínimo no se recuperan. Fueron vendidas, permanecen vendidas, no se benefician de la recuperación posterior. Dos inversionistas, ambos se jubilan a los 65 con $1,000,000. Ambos retiran $40,000 al año, la clásica regla del 4%. El inversionista 1 enfrenta una caída del 30% del portafolio en sus primeros 2 años de jubilación, luego rendimientos promedio. Se queda sin dinero entre el año 14 y el 17.
El inversionista 2 enfrenta esa misma caída del 30% en los años 23 y 24, cerca del final de su vida, con rendimientos promedio el resto del tiempo. Muere a los 88 con más de $800,000 todavía en la cuenta. Mismo punto de partida, mismo retiro, mismo promedio de vida, diferente secuencia. Uno vivió sus últimos años con miedo a quedarse sin dinero. El otro nunca lo pensó. La cobertura más efectiva contra este riesgo no es un portafolio diferente, es un colchón de liquidez, aproximadamente 1 a 2 años de gastos en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez, construido deliberadamente en los 3 a 5 años previos a la jubilación. Si el mercado cae 30% en tu primer año retirado y tienes 2 años de gastos en efectivo, no tocas el portafolio, vives del colchón. Le das al segundo empleado tiempo de recuperarse antes de empezar a reducir su fuerza laboral. Esta es una decisión estructural que debe tomarse antes de jubilarse, no durante, porque el momento en que el mercado ya cayó 30% y estás en pánico, es el peor momento posible para diseñar tu estrategia de retiro. Esto tiene implicaciones directas para Ricardo hoy, a los 42. Su trabajo no es ir más rápido, no es buscar rendimientos más altos. Su trabajo es dos cosas. Primero, aumentar su contribución mensual para cruzar el umbral de fase 2 lo antes posible. Segundo, diseñar mentalmente, no financieramente todavía, sino mentalmente, el colchón de liquidez que va a necesitar construir entre los 58 y los 62. Porque si llega a los 65 con $1 millón acumulado y se jubila en el peor año de mercado de la década, sin colchón, puede destruir en 4 años lo que construyó en 23. La frustración de Ricardo no es evidencia de que está fallando, es evidencia de que está en la parte más difícil de la fase correcta. Los primeros 12 a 15 años de acumulación se sienten así para todos, independientemente de la disciplina. La mayoría abandona el sistema durante la parte aburrida, exactamente antes de que empiece la parte interesante. Suscríbete si llegaste hasta aquí. Cada suscripción le dice al algoritmo de YouTube que este análisis merece llegar a más personas. Sin esa señal, la probabilidad de que vuelvas a ver este canal es estadísticamente muy baja. Entonces ya tienes el diagnóstico correcto. El problema no era el rendimiento, era la fase, era el umbral, era la velocidad con que llegas al punto donde el segundo empleado empieza a trabajar más que tú. Y ahora viene la parte que la mayoría del contenido financiero evita porque no hay producto que vender aquí. Las 3 acciones concretas, escalonadas, de fricción mínima, que cualquier persona en fase 1 puede ejecutar esta semana, sin sacrificio extraordinario, sin disciplina heroica y sin cambiar radicalmente su estilo de vida. Antes de entrar a ellas, necesito cerrar algo que quedó abierto. Ricardo, 42 años, Bogotá, $180,000 mensuales de contribución voluntaria, saldo de 45 millones, frustrado, mirando alternativas porque siente que el ritmo es demasiado lento. Aquí está lo que Ricardo hizo con la información de este video. Primero, entró a su plataforma de inversión y calculó su fecha de umbral. Con $180,000 al mes y su saldo actual, cruzaría la fase 2 a los 53. Luego corrió el mismo cálculo con $350,000 mensuales. Umbral a los 48, 5 años de diferencia, $200 millones adicionales proyectados a los 65. Ese número lo paralizó por un momento, no por miedo. Por claridad, $170,000 al mes adicionales era menos del 4% de su ingreso bruto mensual. Menos que su factura de televisión por cable, streaming y telefonía combinadas, que nunca había auditado. Segundo, Ricardo revisó los fondos de su portafolio voluntario. Tenía 2 fondos activos con comisiones combinadas del 1.1%. Dentro de la misma plataforma existía un fondo indexado de mercado amplio con comisión del 0.08%. Cambió 15 minutos sin costo de transacción. Esa diferencia de 2% compuesta sobre su saldo proyectado a los 65 equivale a aproximadamente $85 millones adicionales que antes iban a ir a la gestora del fondo y ahora se quedan en su cuenta.
Tercero, Ricardo diseñó en papel, no en la plataforma todavía, el colchón de liquidez que va a necesitar construir entre los 58 y los 62. Calculó 12 meses de sus gastos actuales ajustados por inflación estimada. Determinó cuánto necesita separar mensualmente desde los 55 para tener ese colchón listo antes de jubilarse. Lo anotó, lo automatizó mentalmente, lo convirtió en una decisión ya tomada en lugar de una decisión que tomará cuando llegue el momento. Ricardo no cambió su vida, cambió 3 parámetros en sistemas que ya tenía funcionando. Y la diferencia entre el Ricardo que existía antes de ese análisis y el Ricardo que existe después no es de carácter ni de sacrificio, es de información. Ahora las 3 acciones para ti, independientemente de si tienes 35 años o 52, independientemente de si estás en México, España, Chile o Colombia. Acción número 1. Calcula tu fecha de umbral esta semana, no este mes. Abre cualquier calculadora de interés compuesto disponible gratis en internet. Ingresa tu saldo actual, tu contribución mensual y un rendimiento del 7 u 8%. Conservador, documentado. Encuentra el año en que tu portafolio cruza los $100,000 o su equivalente local. Escribe ese año. Luego corre el mismo cálculo aumentando tu contribución mensual en un 15%. Observa cuántos meses antes cruzas el umbral. Ahora multiplica esa cantidad de meses por el rendimiento mensual que tendría tu portafolio en ese punto. Ese número es el costo exacto, en dinero real proyectado, de no hacer el ajuste hoy. No es abstracto, es calculable. Y cuando lo calculas, el ajuste que antes parecía opcional empieza a verse como lo que realmente es, la decisión financiera de mayor retorno por hora disponible para cualquier adulto en fase 1. Acción número 2. Audita tus comisiones esta semana. Entra a tu plataforma de inversión o fondo de pensiones voluntario. Busca la columna que dice comisión de gestión, expense ratio o cargos anuales. Si cualquier número está por encima del 0.5%, verifica si existe un fondo indexado equivalente dentro de la misma plataforma con menor comisión. En la mayoría de los casos existe. El cambio no requiere liquidar nada. Es una reasignación interna. Si tu plataforma no tiene opciones indexadas por debajo del 0.5, ese es el momento de evaluar si existe una plataforma diferente más conveniente para tu situación específica. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos documentó que una diferencia del 1% en comisiones reduce el saldo final de jubilación en un 28%. 28, no 1, no 5. 28% de diferencia en el saldo final por no haber revisado una columna en un estado de cuenta. Acción número 3. Predecide tu próximo evento de ingreso. ¿Cuándo llega tu próximo aumento, bono, devolución de impuestos o pago final de un crédito? Escribe la fecha aproximada, escribe el monto esperado, escribe el porcentaje exacto que vas a redirigir a tu portafolio el día que llegue, no cuando tengas tiempo de pensarlo, ese día específico. Esta decisión tomada hoy, en abstracto, sin el dinero todavía en tu mano, es la única que se ejecuta correctamente. La decisión tomada en el momento de recibir el dinero, mientras estás de frente a un gasto que también tiene sentido, casi nunca va a inversión, no porque seas indisciplinado, porque así funciona la arquitectura del comportamiento humano ante dinero disponible. La solución no es más fuerza de voluntad, es tomar la decisión antes de que el dinero exista. Ahora quiero que entiendas por qué estas 3 acciones funcionan mejor que cualquier estrategia de retorno más alto que el sistema financiero te intenta vender. La acción 1 te da claridad sobre el número que realmente controla tu resultado. Sin esa claridad, sigues optimizando el número equivocado. La acción 2 detiene la hemorragia silenciosa de comisiones que en un portafolio de fase 1 parece trivial y en un portafolio de fase 2 representa decenas de miles de unidades monetarias que nunca van a componer a tu favor. La acción 3 captura el único momento en que el ser humano reasigna gastos sin sentir privación, el instante de recibir ingreso nuevo antes de que el cerebro lo incorpore al presupuesto existente. Ninguna de estas 3 acciones requiere privarte de nada que ya tienes. No implican reducir tu estilo de vida actual. No dependen de disciplina sostenida durante años. Son decisiones de arquitectura.
Configuras el sistema correctamente una vez y el sistema hace el trabajo correcto automáticamente hacia adelante. El mercado financiero institucional sobrevive exactamente porque estas tres acciones no generan comisión para nadie. Un fondo indexado no necesita gestor activo. Una contribución aumentada en tu plataforma actual no requiere intermediario. Una decisión preautomatizada de redirigir ingresos futuros no produce honorario de asesoría. El producto que más te conviene es también el que menos le conviene vender a quien vive de venderte productos financieros. Eso no es conspiración. Es el modelo de negocio funcionando exactamente como está diseñado. Y aquí está la última cosa que quiero que te lleves. El costo de no actuar esta semana no es esta semana. Es cada semana que sigue. El dólar que no entra a tu portafolio esta semana no pierde el rendimiento de esta semana. Pierde el rendimiento de todas las semanas que le quedan desde hoy hasta tu jubilación, compuesto semana a semana durante 20 o 30 años. Un dólar que debería haber entrado hoy y entra en 12 meses no te cuesta $1. Te cuesta ese dólar multiplicado por el factor de crecimiento de 12 meses, que a 8% anual es aproximadamente $1.08. Pero el dólar que debería haber entrado a los 42 y entra a los 44 te cuesta ese dólar multiplicado por el factor de crecimiento de 2 años compuesto, que a los 20 años siguientes de haberse perdido ya no es $1 con algo. Es la diferencia entre dos versiones de tu jubilación. La inversión pasiva construyó más patrimonio que cualquier estrategia activa documentada en los últimos 50 años de datos. Los inversionistas que lo lograron no encontraron el fondo correcto, ni el momento correcto, ni el asesor correcto. Encontraron el umbral, lo cruzaron lo antes posible y luego dejaron que el segundo empleado terminara el trabajo. Si este video cambió la forma en que entiendes el único número que importa en tu trayectoria financiera, suscríbete ahora. No lo hagas por cortesía, hazlo porque la única forma en que este canal puede seguir produciendo análisis de este tipo, sin productos que vender, sin afiliados que promover, sin fondos activos, con